Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo está ese ánimo? Después de adorar al Señor, pues pienso que todos estamos, ¿verdad?, en el mismo espíritu. Todos estamos, pues, con la misma energía. Y bueno, como decía mi hermano, les damos la bienvenida a las personas que nos están visitando este día. Y pues es un gran privilegio que el Señor me ha dado de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a continuar la serie de Tiempos Peligrosos. Y cuando escuchamos el nombre de esta serie, muchos podríamos asociarlo al sufrimiento físico, de los embates, de conflictos de guerra, ¿verdad? Que ahorita por todos lados se oye ese eco de guerra. Tal vez los sufrimientos por esos rumores también que pueden estar, nos pueden estar dañando porque nos puede llenar de temor. Y también podría ser que las catástrofes naturales, pues en desarrollo, nos podrían estar afectando, enfocándonos más en el mundo y olvidándonos de nosotros, de nuestra vida espiritual. El tema de hoy es un tema medular y pienso que más de alguno aquí pues hará mella en el corazón. El tema es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando creímos? Es una pregunta que es bastante profunda, pero vamos a ir a Hechos, al libro de los Hechos de los Apóstoles, versos 1 y 2, para poner esto como base de este mensaje. ¿Ya lo tenemos? Hechos 19. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, fíjense bien, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pareciera que el tema no implica en la vida de alguien que esté sentado pues aquí en este auditorio. Que la pregunta está de más. Pero vamos al campo práctico, vamos al campo práctico. Y yo les quiero poner este ejemplo. Supongamos que usted tenga la oportunidad de ir con aquellos falsos maestros, falsos apóstoles que andan predicando falsas doctrinas y usted les haga esta pregunta. ¿Está consciente usted que es un falso maestro? ¿Que es un discípulo de Satanás? Porque eso es lo que son. Y que está conduciendo a miles de almas directamente al infierno. Aquel hombre o aquella mujer, porque ahora también hay mujeres, ¿verdad?, en los púlpitos, seguramente que se va a enojar y le va a decir: no, este no sabe, o qué sé yo, y quién eres tú si yo soy. Pero, hermanos, así como ellos, pues se aferran a lo que están haciendo, que según ellos es bueno, así muchos de nosotros también podemos ser deshonestos con nosotros mismos.
Tristemente, lo que gobierna a esas personas, a esos falsos, pues es el interés de ganar dinero para sus arcas y no almas para el reino de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Ellos están en lo suyo. Entonces, la pregunta es válida. La pregunta es válida para nosotros también. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, quiero comenzar este tema con una ilustración. Imagínense que una persona, pues, ahorró por 10 años. Vamos a ponerle bastante para que, ¿verdad? Ahorró 10 años para un viaje y él quiere ir a un país lejano. Y nos vamos a remontar a los años 1800, no había avión. Y aquella persona trabajó mucho, ¿verdad?, para ahorrar y comprar su billete en el barco. Hizo sus maletas y se puso a navegar. Pero ¿qué pasa? Al llegar al país, aquel lejano país, pues la pregunta que le hacen ahí en la entrada es, ¿tiene visa para entrar? Porque usted debía de tramitar esa visa un año antes de emprender su viaje. Porque si usted no tiene visa para entrar, usted no puede entrar. Bueno, muchos cristianos han caminado por muchos años pensando que van a reunirse con el Señor. Pero van caminando sin visa. Sin esa visa que les va a dar un día la autorización para estar con el Señor. Acuérdense de que muchos dirán en aquel día, Señor, pero si prediqué tu palabra, hasta milagros hice. ¿Y qué les va a decir él? ¿Saben qué? Yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pablo llegó a Éfeso donde encontró, usted lee el capítulo 19 de Hechos, a 12 hombres que la Reina Valera identifica como discípulos. La traducción Dios habla hoy dice creyentes, que es lo mismo. Ahora, no se sabe, no especifica la palabra por qué el apóstol les hizo aquella pregunta. Ahora, podemos especular, ¿verdad? Que tal vez hablando a aquellos hombres, ¿cómo vivían? Pues el apóstol dijo, pues no, nada que ver. Lo que hacían, sus puntos de vista de su fe, donde pues no incluían una vida guiada por el Espíritu de Dios. O simplemente también porque Pablo tenía una comunión grandísima con el Espíritu. A Pablo el Espíritu le decía, mira, aquí tú predicas, ve allá y iba, aquí tú no predicas, no predicas. Y Pablo obedecía la voz del Espíritu. El Señor puso en mi corazón este tema porque así como aquellos 12 varones no tenían el Espíritu Santo en sus vidas, muchos son los que caminan junto al pueblo de Dios, pero no pertenecen a este pueblo. Por no tener el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es grave. Eso es grave. ¿Saben una cosa, mis hermanos? La exhortación es lo más hermoso que nosotros podemos tomar de la palabra del Señor. Porque, bueno, hay una edificación, hay una consolación, pero en la exhortación está, mis hermanos, corregir aquello que en nosotros, pues no está bien. Y Dios sabe que hay muchas cosas que no están bien.
Y dentro de esas cosas está este tema. ¿Es que estamos caminando nosotros guiados por el Espíritu de Dios? Bueno, vamos a verlo. Hoy vamos a ver la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. 2. ¿Por qué no lo recibieron al momento de creer? 3. ¿Cómo saber si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros? Y 4, ¿qué hacer si no lo tenemos? Entonces, ¿puede una persona ser creyente y discípulo de Cristo y no tener el Espíritu Santo? Claro que sí. Indudablemente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo, lo acabamos de leer. Aparte de eso, hay muchos otros ejemplos que no vamos a citarlos porque pues nos llevaría demasiado tiempo. Por eso la palabra nos exhorta a corregir nuestros errores. La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente es tal que sin el Espíritu Santo de Dios, nuestras vidas simplemente pues están perdidas. No somos de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no es de Cristo. Y si no somos de Cristo, no somos salvos. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no pertenece a Cristo. Mire, y me apoyo en este versículo, Romanos 8:9. Al final del versículo lo dice, pero dice al principio, mas vosotros no vivís, dice, según la carne. Fíjese, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos lo pone un poco difícil, porque pone, si es que. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro, mis hermanos, no lo podemos leer. Y más claro, no, la Biblia no lo puede decir. Aquí, el apóstol Pablo les dice claramente a los cristianos de Roma. Acuérdense que esta carta está dirigida a los cristianos de Roma. Y aquí en este verso les da las dos formas de vivir de una persona dentro de la congregación. Porque si no lo hubiera escrito para el parlamento romano, no, era para la congregación. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, vosotros, sino según el Espíritu. Entonces, la persona que tiene el Espíritu de Dios vive según el Espíritu le indica y obedece. Esa es una particularidad de una persona que tiene el Espíritu de Dios. Esta persona no está limitando a Cristo, no está limitando al Espíritu, no, obedece, escucha su voz, porque Él es el que nos redarguye de pecado. Entonces, cuando esa voz nos habla y nos dice, pero mira, estás haciendo mal, obedezcamos. Esta persona ya no vive según los deseos de la carne. Si usted quiere ver esta lista que da el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5, del 19 al 21, vaya, se lo dejo ahí de tarea para su casa. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, ¿sabe? No puede agradar a Dios. No puede. Nosotros leímos Romanos 8:9, pero ahora vamos a Romanos 8:8, donde dice, y los que viven según la carne no pueden. Los que viven según la carne son aquellos que no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Dice, no pueden agradar a Dios. No importa, mis hermanos, los esfuerzos humanos que se hagan, pero el humano no puede ser justificado delante de Dios por estas obras, si no tiene el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, no importa lo que hagamos, no importa
la persona no es parte de la familia de Dios. Porque lo de esta persona es la carne. Vamos a leer de Romanos 8, 5 al 8 para que tener un poco más de contexto. Dice, porque los que son de la carne, dice, piensan. Fíjense dónde se comienza todo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, lo de ellos es únicamente pues pensar, ¿verdad? En las cosas que no deben de pensar. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. No pueden. En el estudio de hoy en la mañana, mi hermano Werner decía de que muchos han pasado por aquí y se van. No aguantan. No aguantan la palabra de Dios. Vienen, ven y se van. Entonces, esto pues corrobora esto que les estoy diciendo. Y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, permanece muerta espiritualmente. O sea, está muerta. Nunca nació de nuevo. Y eso es triste, mis hermanos. Eso es triste. Fíjense que a los nacidos de nuevo, Pablo les dice en Efesios 2:1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, un día nosotros también estuvimos muertos en esos delitos y pecados. Y la prueba para una persona muerta es de que no importa el peso del pecado, él no lo siente. Él no lo siente. Agarre usted 200 libras y se las pone encima de un cadáver, pues no, ahí está. No lo siente, porque está muerta. Entonces, cuando una persona no siente el peso del pecado, pues simplemente está muerta. Pero los que tienen el Espíritu es una historia completamente diferente. Sin el Espíritu la persona está muerta, mis hermanos. Recordémonos de Adán y Eva en Génesis 3. Ellos murieron porque esa fue la advertencia que Dios les había dado. ¿Saben qué? Si ustedes comen de este árbol, morirán. Irremediablemente ustedes van a morir. Y eso fue lo que pasó. Pero físicamente ellos siguieron viviendo. Ahora nosotros tenemos que regresar al Señor por medio del único camino, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, mis hermanos, fíjense que esta persona no entiende las cosas de Dios. No las entiende, ni mucho menos las obedece. Fíjense de que Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural, mire, cuando la Biblia dice hombre natural es el hombre, pues, que no es nacido de nuevo. Y este hombre natural no tiene el Espíritu de Dios en sí. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjense que la mayoría de nosotros, para las personas que no conocen a Dios, nosotros somos una bola de locos. No, dice, están esperando a Cristo que no va a regresar. No, si lo que está escrito en la Biblia, pues lo escribieron hombres y hay errores y hay aquí y hay allá. Hermanos, para ellos nosotros somos locos. Y todo lo que está escrito en la Biblia es locura. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a bendecir a mi enemigo, al que me maldice?
Esa es locura, va en contra de la lógica. Y ahí se van. No entienden las cosas de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, ¿sabe? Carece de poder para vencer el pecado. Porque eso, mis hermanos, nosotros, miren, en la Biblia, pues a nosotros se nos dice que somos soldados, que somos aquí, pero a la hora de la hora nadie quiere luchar. Nadie carga su coraza. Porque no quieren luchar, no, dicen, hoy no salgo con mi coraza porque ando, ¿verdad? No, mis hermanos, ese es un gran engaño. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, pues carece de poder para vencer el pecado. Y eso, miren, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. A esta gente que el Señor les estaba diciendo esto, eran aquellos que un día iban a ser sus testigos. Aquellos que iban a morir por Él. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu de Dios, la persona seguirá esclava de la carne y de sus pasiones. Tendrá así como luzazos, ¿verdad? De que quererse portarse bien, pero luego recaerá otra vez. Y así será su vida. Ahora, contrariamente, aquellos hombres, que eran 12, de Hechos 19, ellos no habían oído del Espíritu Santo. En la actualidad, mis hermanos, hay cientos de millones de personas que sí han oído, pero no lo quieren tener en sus vidas. Esa es otra cosa. Lo oyen, pero no lo quieren. Saben que existe, pero no lo quieren. Ahora, ¿por qué será? ¿Saben una cosa? Porque el Espíritu de Dios es el que nos dice lo que no queremos oír. ¿Y qué es lo que nosotros no queremos oír? Nuestros pecados. Cuando el Espíritu nos dice, ¿sabes qué? Tú eres un chismoso. Tú eres un adúltero. Tú eres, hermanos, y eso, pues no, dice, no, es que estoy en proceso. Rapidito, ¿verdad? Le sacamos. Pero, hermanos, la verdad de que eso es lo que el Espíritu Santo pues hace en nuestras vidas. ¿Sabe que la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la conocemos todos desde nuestra infancia? Porque se nos enseñó. Se nos enseñó, pero sin darle la importancia que merece a esas doctrinas. ¿Sabe que hay una religión que enseña que el Espíritu Santo es pues la fuerza activa de Dios? Es como la electricidad, usted llega, ¡pic!, le enciende y ya, se hizo la luz, ¿verdad? Entonces ellos dicen eso del Espíritu Santo, que no es una persona, dicen ellos. Ahora, ellos están neutralizando la persona del Espíritu Santo, reduciéndola a una fuerza sin vida, queriendo echar por tierra la verdadera doctrina del Espíritu Santo que nosotros conocemos. Hermanos, sin el Espíritu Santo, mire, nadie es salvo, porque es el Espíritu Santo quien nos sumerge, nos integra al cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted eso? Bueno, mire, guarde este versículo en su corazón. Primera de Corintios 12:13. Aquí el apóstol Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿ok? En un cuerpo. Fíjese, bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, ¿cómo es que aquí dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un
cuerpo. Porque la palabra bautizo, en griego, significa sumergir. Significa, mire, da la idea de cuando, si usted quiere teñir una tela, usted agarra su paño blanco y lo va a sumergir en la tinta. Y va a salir de ahí de otro color. Pues eso es lo que significa la palabra bautizo. Entonces, por eso dice aquí el apóstol, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, ¿ok? Sumergidos, integrados al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos sumerge, Él es el que nos agrega al cuerpo de Cristo, donde todos somos miembros. Y esta es la analogía del apóstol Pablo, en 1 Corintios 12. Aquí surge una pregunta con respecto al verso 2 de Hechos 19. ¿Por qué será que muchos no reciben el Espíritu cuando se vuelven creyentes? Porque esa es la pregunta que se les hizo a aquellos 12 hombres. ¿Sabe qué? Se podría decir que muchos, en el momento de la conversión, todo se redujo a una emoción. O tal vez fue porque aquel orador pues tenía convencimiento y podía manipular a la gente para que aquella persona aceptara a Cristo. Y esto, hermanos, miren, yo he estado en congregaciones donde, bueno, llega gente nueva y preguntan si hay inconversos y se baja el pastor y le dice, ¿quiere recibir? Y quiere delante de todos y la gente está ahí como asustada y al final dice, bueno, si no tengo para dónde, lo voy a recibir. Pero hermanos, eso no es así. Eso no es así. Nosotros cuando recibimos a Cristo lo recibimos de corazón. Lo recibimos porque ya hemos llegado a un convencimiento de que pues necesitamos de Él para salvación. Entonces aquella persona fue manipulada para hacer la famosa oración, ¿verdad?, de fe. Y todo se redujo a esa oración. Por eso es de que muchos de los que se convierten en campañas evangelísticas, mire, son bien poquitos los que regresan porque los demás, pues, ve, ahorita es cuando. Y pasaron así sin convencimiento, sin saber a qué iban. Y se quedan, y los pocos que se quedan y recibiendo una mala enseñanza sobre lo que es el Espíritu Santo. Lo primero que le dicen a la gente, a mí me lo dijeron, bueno, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene que hablar en lenguas. Bueno, esa es la doctrina. Y cuando comienza la cosa ahí y todos comienzan a hablar cosas y dicen, bueno, miren, una hermana o prima me dijo una vez, fíjese que yo estoy aprendiendo a hablar en lenguas. ¿Cómo? Le digo, sí, yo repito lo que le oigo. Entonces, le digo, hermana, eso no es así. No es así. Y esas son las enseñanzas que se dan, ¿verdad?, sobre la persona que tiene el Espíritu Santo. Y en las congregaciones se vuelve pues un desorden. Incluso, la palabra es específica. Alguien habla en lenguas, ok, hable 1, 2, a lo más 3, pero ¿qué tiene que haber? Alguien que traduzca, que interprete, pero no. Entonces, podemos aseverar que una gran mayoría de estos creyentes no tienen el Espíritu de Dios, no han entendido esta doctrina. Hacen todo, pues, como señal de que son creyentes genuinos. Y sabe de que aquí estas personas caen
en el cuento de aquel desastrecillo valiente, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero ese desastrecillo valiente le dijo al rey, ¿sabes qué? Si no me haces un vestido, pues que vaya de acuerdo a mí, te mueres. Y el sastrecillo dice que se le pasó el tiempo y no pudo hacer aquel traje. Entonces dice que le dijo, bueno, se le ocurrió, ¿verdad? Decirle, mire lo que tengo aquí, este traje. Mire, solo los inteligentes lo miran. Mire, aquí está. ¿Y qué pasó? Eso en el reino se dijo que solo los inteligentes iban a ver aquel traje y cuando salió el rey, en calzoncillo, ¿verdad? Pues todos decían, qué bonito el traje, qué bonito el traje. Y aquí, hermanos, estos hermanos caen en lo mismo, que para que vean de que yo tengo el Espíritu Santo, pues no, yo también me pongo a decir cosas incoherentes. Pero no es así, mis hermanos. Ahora, ¿quién recibe el Espíritu Santo? Bueno, los que creen en Cristo. Ellos, todos los que creímos en Cristo, mis hermanos, recibimos el Espíritu de Dios. Y esto lo dice el Señor en Juan 7, 38 y 39. Dice, el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos pues de que para recibir el Espíritu de Dios tenemos que creer en Cristo. Nadie en este mundo puede tener el Espíritu de Dios si no cree en Cristo. Pero también, después de creer en Cristo, hay algo que hacer. Porque van a recibir el Espíritu de Dios los que se arrepienten. Y este es un paso grandísimo. Fíjense de que en el primer discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, Pedro le dijo a aquella multitud, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es algo que Dios nos da, nos regala. La Biblia, lenguaje sencillo, traduce así. Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Fíjense cómo todos tenemos acceso al Espíritu Santo siguiendo estas etapas. Arrepentidos, mis hermanos, significa cambiar la dirección de la vida, del egoísmo y la rebelión que van en contra, pues, de Dios y de sus leyes. Eso es arrepentimiento. Nosotros debemos arrepentirnos. O sea, a nosotros cuando nosotros venimos a los pies de Cristo nos debe doler y nos debe avergonzar la vida que llevábamos hasta ese momento. Porque mis hermanos, todos, dependiendo, ¿verdad? La edad, pues ya los que nos convertimos un poco viejones, peor todavía, ¿cuántos errores no cometimos, hermanos? ¿Cuántos errores? Y cuando venimos a los pies de Cristo, miren, hasta ver a los ojos a la esposa, pues nos cuesta. O aquellos que nosotros hemos, pues, dañado. Pero cuando hay un arrepentimiento, mis hermanos, miren, es cuando todo eso no se va a repetir. Es cuando nosotros vamos con la persona, primeramente con Dios y le decimos, perdóname, Señor. Reconozco mi mal. Y después con la persona,
Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, pues nos estamos volviendo a Cristo. Porque de Él, pues nosotros dependemos de su perdón, de su misericordia, de la dirección y el propósito. Cuando se recibe a Cristo, nos convertimos a Cristo. Por eso dice, es un converso. ¿Por qué? En el lenguaje pues cristiano están los conversos y los inconversos, ¿verdad? Muchos dicen impíos, pero bueno. Pero la realidad es de que si alguien está convertido o no está convertido, y esto es dentro de las congregaciones. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo es cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo. Eso quiere decir, mis hermanos, de que recibimos a Cristo como nuestro Rey. Él es quien reina y gobierna nuestra vida en todo. En todo, mis hermanos. La pregunta aquí sería, ¿tiene usted limitado a Cristo en algún área de su vida? Déjeme decirle de que un verdadero convertido, pues le ha entregado su vida al Señor. Su voluntad ya no es propia. Ahora está haciendo la voluntad de Dios. ¿Vivimos así? ¿Haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros? ¿Ok? ¿Cómo saber? Porque me gustaría a mí saber. Bueno, la Biblia nos dice. Mire, la vida cristiana se resume a evidencias de nuestros pensamientos y de nuestras acciones también. La Biblia muestra varias evidencias claras de que el Espíritu Santo está morando en una persona. Ahora, esto no se trata, mis hermanos, solamente de emoción, sino de frutos y señales espirituales que nos confirman su presencia. Primeramente, la primera evidencia sería la convicción de ser hijos de Dios. Porque si nosotros vamos caminando por la vida cristiana y dudando si somos hijos de Dios, déjenme decirles de que no hemos recibido ninguna voz, ¿verdad?, del Espíritu. Y por lo tanto, pues estamos en ese, ¿seré o no seré? No. El creyente, aquel que recibió el Espíritu Santo, tiene la convicción. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es una de las primeras evidencias, ¿verdad? Y es la seguridad de pertenecer a Cristo. Ahora, es cierto que vamos a cometer errores, pero vamos a pedirle perdón al Señor. Porque como dijo Pablo, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer pues termino haciéndolo. Así estamos nosotros, mis hermanos. Pero tenemos la convicción de que somos hijos de Dios y que Dios nos va a perdonar. Que Él nos va a fortalecer. Que Él nos va a sacar de ahí donde estamos. Que Él nos va a dar la luz del entendimiento. Que, bueno, tenemos al Espíritu de Dios que nos da el poder para vencer al pecado. Y nos da palabra también, cuando estamos bien así bajos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Que viene una mala racha, todo lo puedo en Cristo. Él es el que me guía, me provee. Otra evidencia es la
transformación de vida. ¿Ah? Bueno, ya vimos que una persona puede decir, sí, yo soy hijo de Dios, pero si su vida no ha sido transformada, hermanos, si sigue pensando igual, si sigue actuando igual, si sigue hablando igual que antes, mi hermano, como que hay una ausencia de espíritu en esta persona. ¿Por qué? Porque el espíritu ya nos dice que es amar. Si nosotros hablamos con palabras soeces, le va a decir, pero oye, ¿qué pasa? Estás igual a esos de enfrente. ¿Verdad que no conocen a Dios y hablan como se les pega la gana? No. El que tiene el Espíritu de Dios, pues tiene una vida transformada. ¿Verdad? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, y eso lo sabemos todos, nueva criatura es. Un nacido de nuevo, nueva criatura es. El Espíritu Santo produce un cambio de mente. Produce un cambio de actitudes y deseos. Ahora nosotros ya tenemos que tener dominio propio. Ya tenemos que ser pacientes. Ya ahora ya podemos amar. Perdonar. Porque, hermanos, todo eso, le digo que no es fácil. Pero una persona que tiene al Espíritu Santo puede perdonar. Aún sea la ofensa más grave. Perdona. Otra evidencia es la producción de fruto. Acuérdense que nosotros somos los pámpanos. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos pámpanos. Y nosotros como pámpanos, mis hermanos, como ramas, pues debemos de dar frutos. En Gálatas 5, del 22, del 23, pues el apóstol Pablo escribe ahí lo que es el fruto del Espíritu de Dios. Fíjense que es un fruto compuesto por varias cosas. Así como una manzana, pues tiene su tronquito, tiene su piel, tiene adentro. Pues el fruto del Espíritu es mire, no es frutos, ¿verdad? Porque muchos dicen, los frutos del Espíritu. No, la palabra dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Fíjese, todo eso que antes, ¿verdad? A nosotros pues estábamos faltos de eso, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso, mis hermanos, el que tiene el Espíritu de Dios tiene que comenzar a practicar precisamente esto. Porque si en lugar de amor tiene odio, miren hermanos, si ustedes tienen en su corazón alguna persona, pero que le revienta, vayan a la palabra. Ustedes tienen que practicar el amor. Amar al prójimo, amar a los demás como Dios nos ama a nosotros. No dependiendo de qué es lo que sienten. No. Lo nuestro es amar. Si nosotros tenemos a una persona que de plano quisiéramos que, no, ahora ya han mejorado. Señor, llévatelo. O te lo mando. Así dicen, ¿verdad? Pero no, hermanos. No es así la cosa. Lo nuestro es amar. Amar como Dios nos amó a nosotros. Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Lo nuestro es amar con ese amor, tener gozo en nuestras vidas. Cuando estemos en las peores situaciones, gozarnos en el Señor porque sabemos de que Él es el que va a parar la tormenta. Paz, paciencia. Miren, esto no se trata de dones extraordinarios, sino de un carácter semejante al de Cristo. Ya mi hermano Eric pues daba ese estudio el viernes, que estuvo muy bueno. Otra evidencia
pues es el deseo, un ferviente deseo de obedecer a Dios. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, fíjense lo que dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, lo nuestro, mis hermanos, es eso. David escribía, es que tu palabra es delicia, es una delicia para mí. Y uno dice, pero ¿cómo? Si aquí dicen no hacer esto, no hacer el otro, no hacer esto. Y para David sí, ¿por qué? Porque David ya estaba en un nivel, pues, bien diferente al nivel que muchos de los que somos cristianos, pues, estamos. Otra evidencia es la comunión con Dios, ¿ok? Y esto es a través de la oración, hablar con el Señor. Mire, esto de este tema, pues, es bastante recurrente en las prédicas, en las enseñanzas, la oración. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces es cuando nosotros, pues debemos de recurrir al Señor. Mire, Él no va a estar con nosotros cuando nos sentimos fuertes, porque no, ¿cómo? Y cuando estamos en esa situación, pues no nos necesitamos de nadie. Entonces, no, está bien. Pero cuando estamos en momentos difíciles, ahí es donde Dios se glorifica. Donde nuestras fuerzas ya llegaron al límite y ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces es cuando las fuerzas de Dios comienzan, ¿verdad? La otra evidencia es el discernimiento espiritual y el entendimiento de la palabra. Fíjese, todo esto, mis hermanos, tener el Espíritu de Dios, pues nos ayuda a todo eso, tener un discernimiento espiritual. Al principio usted leía la Biblia y la leía, pues uno comienza y dice, hay que leer, y usted se lee un libro por día, y al final de la lectura dice, mire, si aquí solo hablan de genealogía, ¿y eso qué? Y aquí, hermanos, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, a meditar en ella, y el Espíritu nos va dando, pues, el entendimiento, esa es otra historia, mis hermanos. Esa es otra historia completamente. Miren, yo les aseguro que ustedes no pueden leer un capítulo completo, porque en los primeros versículos uno se queda, bueno, ¿y esto qué significa? Señor, ayúdame a entender esto. Y ya uno comienza. Ya uno va a leerla, ya no lee la Biblia como cualquier otro libro. Porque la palabra de Dios es profunda. Y es únicamente el Espíritu de Dios el que nos puede dar la luz para comprender su palabra. Ningún mortal, fíjense bien, ningún mortal ha profundizado la Biblia y puede decir, no, ya la Biblia yo ya me la puedo de... La pudo haber leído, sí, porque hay métodos de leer la Biblia en un año. Pero de profundizar la palabra, mis hermanos, eso es completamente diferente. Por eso hay tanto teólogo que se han dedicado de por vida a estudiar la palabra de Dios y no han llegado al final. No han llegado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios viene de un ser infinito y la palabra de Dios es infinita, mis hermanos. Usted ha podido leer 2, 3 veces un texto y siempre le va a ir encontrando cosas nuevas. También otra evidencia es testificar de Cristo. Por eso ya leímos en Hechos 1:8 que se les decía que iban a recibir poder. ¿Para qué? Para testificar el Evangelio del Señor. Y también la otra evidencia es la perseverancia en la fe. Que esto, mis hermanos,
Perseverar en la fe no es fácil. Perseverar en la fe no significa, bueno, esa semana persevero y la otra no. No. La perseverancia nos habla de 24 sobre 24, 365 días al año y los que vienen. Entonces, si nosotros, sin el Espíritu Santo, hermanos, alguien se va a cansar y alguien va a decir, no, yo hasta aquí llegué, ya, para mí ya no, se terminó. Perseverar, mis hermanos, no es fácil. En Efesios 1, 13 y 14, lo resumo, dice que el Espíritu Santo es el arras de nuestra herencia, o sea, es la garantía de nuestra salvación. Un creyente persevera porque es el Espíritu de Dios que lo sostiene. En nuestras propias fuerzas, mis hermanos, no vamos a poder. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo en nosotros se evidencia en un cambio de vida, amor verdadero, deseo de obediencia, comunión con Dios, entendimiento espiritual, poder para testificar y seguridad de nuestra salvación. Tenemos que tener un poder para testificar, mis hermanos. O sea, para compartir el Evangelio. ¿Qué puede hacer una persona que no tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué puede hacer? Porque yo lo quisiera tener, pero no lo tengo. Ya me di cuenta de que, pues, de la lista que me dieron, pues, como que me falta mucho. Pero yo quiero tener el Espíritu de Dios. Perfecto. Lo primero, mis hermanos, es reconocer nuestra condición. Reconocer que estamos mal. Tenemos que admitir nuestra necesidad de perdón, del perdón de Dios, y que sin Cristo estamos perdidos. Primeramente, reconocer nuestra condición de pecadores. Juan 3:18 dice, el que en Él cree, en el Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Hermano, la incredulidad, te digo que es lo peor que una persona puede tener. Pero luego de reconocer la condición, la persona debe arrepentirse y creer en Cristo. Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese, eso fue lo que leímos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu, mis hermanos, se da a los que creen de corazón. De corazón. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Pero, ¿sabe que eso no es automático? Bueno, pues ya vi, ¿verdad?, que soy un pecador y que pues ahora necesito arrepentirme, pues ya. Pero, ¿y solo con eso? Fíjese que no. Porque la persona debe pedir al Padre. Hermanos, nosotros debemos rogar al Padre que nos dé su Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, no es únicamente venir, Señor, mira, yo te acepto y acéptame tal como soy, ¿verdad? Hasta le cantamos aquí. No es así, mis hermanos. Hay etapas. Hay etapas. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra la importancia de pedirle a Dios
lo que necesitamos. Y una de esas cosas, mis hermanos, cuando no se lo hemos pedido, pues habría que hablar con el Señor y decirle, ¿sabe qué, Señor? Yo nunca te lo pedí. Señor, yo nunca te lo pedí, pero ahora te lo pido. Dame tu Santo Espíritu. Tenemos que pedirle en ruego y oración. Muchos, mis hermanos, yo estoy seguro que muchos no hemos hecho esto. Porque nunca nos detuvimos a estudiar este tema. Pero les digo sinceramente de que más uno avanza y más uno dice, Señor, mira, ¿seré yo, Señor? Y por último, ¿verdad? Después de pedir el Espíritu Santo al Señor, debemos rendirle nuestra vida a Cristo. Rendirle. Mire, una rendición, mis hermanos, si usted se da cuenta ahorita, ¿verdad? En las guerras y todo, ¿qué hace un soldado cuando se rinde? Deja la escopeta tirada, levanta las manos y dicen, bueno, ya no lucho más. Y ese soldado llega a estar, pues, bajo la voluntad del otro que le está apuntando, ¿verdad? Entonces, eso es la rendición ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Señor, mira, ya se terminó. Yo me rindo a Él, dice el canto aquel, ¿no? Pero muchos no nos rendimos, ¿eh? Seguimos ahí renuentes, pero tenemos que rendir nuestra vida a Cristo. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo aquí. Mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué entendemos en esta frase? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Ahora, fíjese de que el apóstol aquí dice que está juntamente crucificado con Cristo. Y el que está crucificado, si usted está crucificado con Cristo, pues usted ya no tiene voluntad propia. No tiene voluntad propia. ¿Y sabe por qué? Porque el crucificado está clavado de pies y manos y no se puede mover. Aunque quiera salir corriendo, mis hermanos, ahí está. Hay unos clavos que los sujetan a la cruz de pies y manos. Cristo murió en la cruz por usted y por mí. Amén. Y en esa misma cruz, mis hermanos, debe morir nuestro orgullo, nuestra vanagloria, todo aquello que nosotros arrastrábamos del mundo, debe de morir en esa cruz. Fíjense cómo es esto, mis hermanos. El apóstol aquí dice, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque el apóstol ya no hacía su voluntad. El apóstol hacía lo que el Espíritu le decía de hacer. Que mira que si regresas a Jerusalén, mira, sí te van a agarrar. Que me agarren. El Espíritu nunca le dijo, no regreses, mira que te van. No le dijo, no le dio esa orden. Para que lo agarraran en Jerusalén. Al apóstol Pablo. Y cuando regresó a Jerusalén, ahí comenzó su agonía. Estuvo años en la cárcel. Y después, para llegar a Roma, bueno, conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? Pero él aquí decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, voy terminando con esto. Mis hermanos, como ven, este tema es trascendental, es medular para nuestras vidas cristianas. Porque muchos tal vez nos saltamos etapas. Muchos tal vez ni
hicimos nada de lo que la palabra nos dice de hacer. Pero mis hermanos, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y por eso, mis hermanos, miren, es esto. El Señor nos dice en su palabra y desde este púlpito, ¿qué debemos nosotros de hacer? Porque muchos andamos caminando, miren, como ahí jugando al cristianito. Pero tampoco esto es juego, mis hermanos. Esto no es juego. Acordémonos, estamos en los últimos tiempos, en tiempos peligrosos. Imagínense de que usted haya caminado 10, 15, 20, 30 años y que al final no tenga la visa para entrar allá con el Señor. Es grave, mis hermanos. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Mis hermanos, no basta con profesar fe, asistir a la iglesia, llevar el nombre de cristiano. Yo puedo decir, yo soy cristiano y donde yo trabajo tengo mi taza de cristiano, mis versículos por todos lados, ¿verdad? Y mi vida en sí, pues, está diciendo lo contrario. Y ahí es donde dice la gente, bueno, pero si ese es cristiano y está peor que yo, mejor sigo igual. El Espíritu Santo es quien da testimonio, mis hermanos, de que somos hijos de Dios. Quien nos guía a toda verdad, quien nos fortalece en las pruebas, porque pruebas no nos van a faltar, y quien nos capacita para vivir una vida santa. Acordémonos de que debemos de vivir una vida santa y de servicio. Ya lo decía mi hermano esta mañana. Debemos de servirle al Señor. Sin el Espíritu Santo, pues la fe se vuelve, ¿qué cree? Ritual. Religión. Voy los domingos porque, bueno, ¿verdad? Tengo que ir y vamos a poner aquí un confesionario, ¿verdad? Y se vuelve religión. Pero lo del Espíritu de Dios no es eso, mis hermanos. Él nos capacita para vivir una vida de santidad, para seguir caminando. Nos fortalece cuando desfallecemos. Nos da, pues, entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice de hacer. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, una persona no tiene salvación. ¿Ok? Ni poder contra el pecado, lo dijimos, ni comunión real con Dios. Y eso es triste. Imagínense que su hijo le esté hablando y dice, bueno, ahora voy con esto. Su hijo le está hablando y dice, no, yo estoy ocupado, ¿qué quieres? Espérate. No, cuando nosotros le hablamos al Señor, Él nos escucha. Él pone atención a lo que nosotros le estamos diciendo. Y nos consuela, nos reconforta. Hoy, mis hermanos, debemos examinarnos. Nos debemos de examinar honestamente. ¿Hay fruto del Espíritu en mí? ¿Estoy caminando en el poder de Dios o en mis propias fuerzas? Porque se pueden hacer de las dos formas, mis hermanos. Pero como les digo, el que va caminando en sus propias fuerzas se va a aburrir. Se va a aburrir. Se va a decir, bueno, ¿y yo para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? No le ve sentido a lo que está haciendo, porque no comprende lo que está haciendo. Ni lo está haciendo, perdón, ni lo está haciendo para aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, mis hermanos, mire, la verdad es que no pesa dedicar
tiempo de nuestras vidas, pues para servir al Señor. Y eso ya dice mucho. Todos debemos de servir. Y el que no se diga de nosotros, mis hermanos, que vivimos vacíos, sino que, como en el día de Pentecostés, seamos templos ardientes del Espíritu de Dios, testigos fieles de Cristo, hombres y mujeres transformados para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos y hagamos, mis hermanos, es para la gloria de Dios. Eso no podemos confundirnos. Porque también cuando nosotros hacemos las cosas para gloria propia, mis hermanos, eso se cae. Todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Así que, hermanos, la invitación es clara. Abramos nuestros corazones, permitamos que Cristo reine y que el Espíritu Santo more y gobierne en nosotros. ¿Quién dice amén? Entonces, y solo entonces podremos vivir, no en derrota, sino en la plenitud del poder de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por tu palabra, que siempre, Dios, tú la envías con un propósito, Señor. Y estoy seguro, Padre, de que en más de alguno en este lugar, o en más de alguno, Señor Dios, que escuche este mensaje, Padre, tú le vas a hablar a su corazón. Y aquel Padre Santo que no es templo de tu Santo Espíritu, Dios, ahora podrá rogar, pedirte, Señor Dios, que seas tú dándole ese Espíritu tuyo, Señor. Ahora comprendimos, Señor, de que una vida sin tu Espíritu es una vida vacía. Que en aquel día, Padre, cuando lleguemos a verte cara a cara, en lugar que tú digas, ¿sabes qué? Yo a ti no te conozco. Abra tus brazos, Padre Santo, y nos recibas en tu seno, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que nos bendigas con el don de tu Santo Espíritu. Señor, tu iglesia aquí reunida, Padre, te ruega que sea tu Espíritu, Señor Dios, el que nos dirija. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que hable a nuestro espíritu, Señor. Incluso, Padre, porque nosotros no sabemos pedir, que sea tu Espíritu Santo, Señor Dios, el que pida por nosotros, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú siempre nos escuchas y que aquellos que rueguen a ti, Señor Dios, serán escuchados. Y podrán caminar una vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.